Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que la estén pasando de lo lindo. Hoy estaré hablando sobre 10 monedas francesas que se consideran las más valiosas. Les recuerdo que los precios pueden cambiar con el tiempo, dependiendo de cómo están estas monedas en el mercado actual numismático. También hay que considerar varios factores, tal como el grado, el atractivo visual, los errores, variedades y sobre todo la demanda de parte de los coleccionistas. De hecho, los que tienen conocimiento de la historia saben muy bien que las monedas del país francés han sobrevivido a guerras, crisis económicas y todo tipo de intrigas políticas. Monedas francesas solo se utilizaron hasta el año 2000, cuando el país adoptó el euro de la Unión Europea como moneda nacional y oficial. Aunque usted no lo crea, la historia de estas monedas son importantes a la hora de dar valor. Les menciono que el rey John Le Bon de Francia aprobó una ley que creó el primer franco en 1360. Estas nuevas monedas de oro actuarían como pagos de rescate para liberar al rey que había sido capturado, el rey Eduardo III de Inglaterra. Bueno, ya en 1641, el entonces rey Luis abolió el franco como moneda legal y estableció en su lugar el eucu de plata y el luis de oro. Sin embargo, la palabra franco se utilizó muchos años después de su abolición. También se dice que ha habido libros numerosos sobre las guerras y una grave escasez de moneda que fueron una de las principales consecuencias de estas implacables batallas. Esto impulsó el establecimiento del Banco Privado General en 1716 para facilitar la creación de billetes, para evitar la escasez de las monedas. Y la verdad que la historia es larga y extendida, pero en 1726 el gobierno reconstruyó el sistema. Primero acuñaron 20 libras y luego 24 libras. Aunque esto introdujo cierta estabilidad, el país todavía estaba en un desastre financiero. Luego se introdujo la palabra franco en 1795, estableciendo que toda moneda se denominaría como tal. Las monedas de franco se acuñó en 1795 y siguieron siendo de curso legal hasta el año 2000 y adoptó el euro como moneda nacional. Empecemos hablando de la primera moneda francesa que se considera valiosa y es del año de 1815. Y la moneda de 2 francos se acuñó por primera vez en 1815 para conmemorar dos acontecimientos históricos: el ascenso al poder del rey y el regreso del exilio de Napoleón Bonaparte. Y hubo una moneda que se vendió en una subasta en el 2022 con una calificación de MS64 y se vendió por $12,000. No está mal. Ahora observemos la segunda moneda francesa del año de 1815, pero en este caso es la moneda de 5 francos. Conmemora la liberación de Bonaparte del exilio. Y vale la pena señalar que esta moneda con grado MS64 se considera fino y casi con calidad de gema. Tiene brillo y la apariencia dorada de la moneda aumentan su misterio y atractivo. De hecho, se llegó a vender en una subasta en el 2022 por el precio de $24,000. Veamos la próxima moneda
Y esta moneda francesa se considera rara e interesante con dos denominaciones de 5 y 25 en la misma moneda. Y esta moneda obtiene una calificación de PF63 y está en perfecto estado, excepto por algunas marcas de contacto. Se llegó a vender en una subasta en el 2022 por $16,000. Observemos la próxima moneda del año de 1641. Y fíjese que se abolió los francos y los reemplazó con monedas de oro. Y esto fue el rey Luis, eh, a las que llamó Luis de Oro. De hecho, la compañía NGC, que es una compañía que califica moneda, lo calificó como grado MS62 de calidad superior y brillante. Observen los detalles del cabello del rey. Los mechones del cabello están bien definidos, al igual que todos los rasgos de su rostro. En el 2022 se vendió por la cantidad de $19,000. Veamos la siguiente moneda del año de 1724. Y esta moneda de oro fue acuñada durante el reinado del rey. En el anverso hay un retrato orientado hacia la derecha de un busto de Laureate con la fecha debajo. Esta moneda se considera rara con grado MS62 y se llegó a vender en una subasta por el precio de $17,600. Veamos la siguiente moneda del año de 1722. Y Francia celebró la coronación del rey y como parte de las celebraciones se emitieron monedas con la imagen del rey, con la composición de oro y versiones de plata y latón. Existe una gran demanda entre los coleccionistas y se llegó a vender una moneda en una subasta con grado MS62 y se vendió por $18,000. Veamos la séptima moneda del año 1720. Y esta moneda es una moneda con error fechada en 1720, pero acuñada en una moneda de 1718. La mayoría de las monedas existentes están calificadas como very fine, que es un grado inferior. Por lo general están valorados entre $1,000 a $2,000. Sin embargo, hubo una moneda en mejor condición y está en un grado de AU58 y se llegó a vender en una subasta en el 2022 por $9,600. Observemos la próxima moneda del año de 1640. Y bajo el reinado del rey Luis, la Casa de la Moneda acuñó una moneda de oro que pesa 67 gramos y mide 44 milímetros. Se considera una moneda en el mundo numismático una de las monedas francesas más valiosas. De hecho, en una subasta se vendió en el 2021 una moneda en grado MS61 por la gran cantidad de $456,000. ¡Wow! Increíble su precio. Ahora veamos la penúltima moneda del año de 1646. Y esta moneda de oro se descubrió en el 2019. Y descubrieron una caja de metal bien escondida que albergaba más de 200 monedas de oro. Los propietarios conservaron algunas monedas y ganaron $1,000,000 por la venta de alguna de estas monedas. El valor estimado de la moneda era de unos $15,000, aunque la moneda se vendió por más de $56,000 en una subasta. Por último, veamos esta preciosa moneda del año de 1670. Y las monedas de 15 soles es particularmente rara.
solo se acuñaron unos 40,000 y unos pocos se pusieron en circulación y otros se fundieron para obtener su oro. Muchas de las pocas monedas tienen grado XF45, o sea, a pesar de su mala acuñación, la moneda fue calificada como AU53 y se vendió por la asombrosa cifra de $132,000. Muy buen precio a pesar de las condiciones. Y la realidad es que todas estas monedas francesas tienen un hermoso diseño y es admirable la conservación a pesar de tener más de 2 décadas. Traten de conseguir una empresa profesional o un distribuidor de buena reputación si desean adquirir una moneda, en especial que ya esté certificado y autenticado dicha moneda. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Pues apreciaría un like y que sigan compartiendo mi video en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.